Santiago Guarderas, actual vicealcalde de Quito, asumiría la administración del municipio capitalino de ratificarse la remoción del alcalde Jorge Yunda. Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la prisión preventiva en contra del defensor del pueblo Freddy Carrión, acusado del presunto delito de abuso sexual. 43 planteles educativos están habilitados en Guayaquil para recibir a los alumnos desde este 7 de junio en el regreso a clases presenciales. Cae banda delictiva que operaba bajo la modalidad de estafa en el cantón Archidona en la provincia de Napo. La policía encontró en poder de los sujetos una maleta con $2 millones falsos. Ecuador consta en la lista de países que recibirán vacunas donadas por Estados Unidos. Conozca el perfil del ciclista carchense Jonathan Caicedo, quien asegura que dará lo mejor para poner nuevamente el nombre de Ecuador en alto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Así empieza la noticia en Misión Estelar. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Ándale, buenas noches. Adriana, Charlie y amables televidentes, qué placer contar con su gentil sintonía. Así es, compañeras, amigos televidentes, buenas noches. Iniciamos inmediatamente con las siguientes imágenes. Un caso que ocurrió hoy en la provincia de Guayas, donde hallan a una bebé que había sido arrebatada de su madre. Los detalles en instantes. Y Santiago Guarderas, actual vicealcalde de Quito, asumiría la administración del municipio capitalino de ratificarse la remoción del alcalde Jorge Yunda. Guarderas hizo un llamado a todas las empresas públicas para que no realicen contratos ni pagos de última hora durante el proceso de transición. 2 eran los pedidos de remoción del cargo del alcalde Jorge Yunda. El primero se retiró cuando estaba en pleno trámite y en medio de la sorpresa y malestar de los ediles, porque su titular Marcelo Ayo aseguraba que no existían los votos, sosteniendo que ya se habrían negociado. Pero fue en el segundo que se alcanzó los 14 afirmativos que se requerían. En tela de duda estaban los del bloque correísta. Sin embargo, Brit Vaca, de esta bancada, rechaza tal aseveración. Indica que como toda decisión importante hubo una reunión previa con sus compañeros y se decidió votar de acuerdo a cómo cada uno percibió las pruebas. Yo me acojo a la libertad de conciencia. Yo ya tenía definido mi voto. Todo puede pasar en el tema político, dice el concejal Fernando Morales de Concertación, quien también votó a favor. Señala que en este caso a las bancadas no les quedaba más que hacer lo correcto, porque las pruebas eran más que obvias. No le veo algo novedoso, algo sorprendente, sino que se cumplió con lo que la normativa manda y se apeló a la conciencia de cada concejal. Y es que dentro de los incumplimientos en los que habría incurrido Yunda está lo más importante y lo que es obligatorio coinciden, la rendición de cuentas. La máxima instancia de participación ciudadana es la Asamblea del Distrito Metropolitano de Quito, donde no se rindió informe, no se rindió cuentas, no se presentó la información que se requería. La prueba estaba una certificación de la Secretaría del Consejo diciendo que no se había convocado a la rendición de cuentas del ejercicio del año 2019. Así el pedido de remoción se aprobó y aunque queda un proceso por delante, antes de hablar que Santiago Guarderas, vicealcalde, asuma el cargo, este hizo un llamado a todas las empresas públicas metropolitanas a continuar trabajando y brindando un mejor servicio a la ciudadanía y algo más. Pero quiero invitarles a que en esta situación de transición no hagan contratos de última hora. No hagan transferencias ni pagos sobre contratos irregulares. Caso contrario, dejó una clara advertencia. Si es del caso, presentaré ante las autoridades de control, Contraloría, Fiscalía, si se dan movimientos irregulares en esta época de transición. En Quito informó Adriana Rojas. Y tras la decisión del Consejo Metropolitano de aprobar la remoción del alcalde de Quito, Jorge Yunda, el burgomaestre tendrá que esperar la decisión del Tribunal Contencioso Electoral para certificar o no su salida del municipio. Yunda dijo que esperará el pronunciamiento del TCE para analizar llevar el caso a otras instancias.
Mucha atención, detienen a un hombre acusado de asesinar con un machete a su abuelo en la parroquia La Unión en el cantón Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. El hecho fue captado en video por vecinos del sector. El video resulta espeluznante. Ahí se observa cómo el hombre de 27 años, con machete en mano, agrede por reiteradas ocasiones a su abuelo que yace en el piso. Al recibir el aviso, la policía llega al sitio. Para ingresar utilizan una barra. Con la misma herramienta logran quitarle el machete al agresor. Julio Villegas fue testigo del hecho. Sí, yo vi por la ventana cuando él estaba andando así. El man estaba bravo con un machete cargado. ¿Qué le decía? ¿Por qué Nada, él estaba drogadito, no decía nada. Él lo que hacía que se limpiaba todo el machete, más limpiaba el machete. ¿Y el señor qué hacía? Y el señor no ya da cuenta que estaba muerto, no hacía nada. Quienes presenciaron la masacre aseguran que no pudieron hacer nada para salvar la vida de Manuel Fajardo, de 76 años, victimado por su propio nieto en la habitación de la vivienda. Es algo que nadie lo podemos creer, como vimos esos videos, los videos como él ataca con el machete mismo al abuelo. Estas unidades investigativas ya realizarán las pericias respectivas, las actividades que a ellos les compete para poder determinar cuál fue la causa de su accionar, ¿no?, del victimario. La Policía Nacional detuvo en flagrancia al nieto y trasladó el cuerpo de la víctima hasta la morgue de Babahoyo. Este hecho ha causado conmoción entre los unionenses, pues la víctima era muy conocida en el sector. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Clausuran un hotel en el centro de Guayaquil en el que las autoridades detectaron que era utilizado como un prostíbulo clandestino por mujeres extranjeras. Más detalles de este operativo en la siguiente nota. Se hacían pasar como huéspedes del Hotel Savoy del barrio de Las Calles, Víctor Manuel Rendón y Boyacá, centro de Guayaquil. Pero en las habitaciones llegaban hombres y no eran precisamente sus familiares. Así lo mencionó la comisaria de policía, que las sorprendió en acción. Y efectivamente, al realizar la inspección, verificamos la presencia de 15 trabajadoras sexuales, muchas de ellas en lencería. En ese lugar encontraron preservativos, cremas, lencería y todos los juguetes para el trabajo de las 15 mujeres, todas mayores de edad y extranjeras. Las ecuatorianas no participaban en esa ocasión de la venta de placer en estas camas. Portaban su pasaporte, no se encontraban legalizadas en el país. Todos nos indicaron que estaban ejerciendo la prostitución bajo su consentimiento. Pero ya váyase, pues. Así se marcharon por las calles del centro de la urbe porteña, cubiertas con sábanas, mientras que por acá, de parte del Cabildo porteño y de la Intendencia, colocaron sellos de clausura. Al realizar la verificación, constatamos que contenía permisos como hospedaje, para ofrecer servicios de hospedaje, como hotel. Y la sanción es alrededor de 30 días por funcionar sin permisos y desviar la actividad. Y no es el único hotel en el que han detectado actividades irregulares, en ese y otros puntos del centro de la ciudad, donde también han sido sancionados los propietarios y administradores, informó Charlie Pisa. Atentos con esta noticia, cae una banda delictiva que operaba bajo la modalidad de estafa durante un operativo ejecutado en el cantón Archidona, provincia de Napo. La policía encontró en poder de los sujetos una maleta con $2 millones falsos. Una banda que operaba a nivel nacional estaban haciendo de las suyas en la provincia de Napo. La policía estaba alrededor de un mes tras la pista. Los estafadores se dedicaban al tráfico de dinero falso. En su poder se encontró una maleta repleta de billetes falsos, $2 millones aproximadamente. Dentro de los indicios que se pudieron ubicar está teléfonos celulares, los cuales, una vez que ya se hizo el levantamiento de los mismos, Fiscalía dispondrá la explotación de los artefactos electrónicos para obtener la información que coadyuve a la investigación pertinente. En un hotel en el cantón Archidona, cerca de la capital de la provincia, se hospedaban y desde ahí manejaban sus actividades ilícitas, hasta que los gendarmes los localizaron y los aprendieron. Son 3 ecuatorianos y uno de nacionalidad colombiana. Está una copiadora que se presume que utilizan para sacar las copias de los billetes, y también se encuentra una balanza que, en vez de contar los billetes, pues, se presumiría que también los pesan y los entregan. El modo operandi de esta banda era ofrecer créditos con altas sumas de dinero, pero a cambio recibían dinero en efectivo de sus víctimas. Estaban acopiando dinero de cierta manera
ofreciendo préstamos que al final de cuentas era solo un ofrecimiento, más no era una realidad. Se conoce que en otras provincias del país también estafaron a ciudadanos ingenuos bajo esa modalidad. Desde Napo informó Kelly Toapanta. Y continúan las muertes violentas en Guayaquil. Asesinan con varios impactos de bala a un ciudadano de 36 años en la cooperativa Gallegos Lara, al norte de Guayaquil. La víctima contaba con 2 antecedentes por tenencia de drogas y por otro lado, al sur de la ciudad también hubo otro crimen y se trataba de un joven de 19 años. Veamos. Lo atacaron al pie de su vivienda ubicada en la manzana 22 de la cooperativa Gallegos Lara, norte de Guayaquil. Su cuerpo quedó tendido sobre la acera mientras a su alrededor se encontró 21 indicios balísticos. Testigos señalaron haber escuchado la descarga de las balas cerca de la medianoche cuando ya todos se preparaban para dormir. La víctima fue identificada como George Roberto R. de 36 años. En su historial constan 2 detenciones, una en el 2017 y otra en el 2019 por tenencia de sustancia sujeta a fiscalización. En el barrio señalaron que lo conocían como Robapapa y que al parecer se dedicaba al expendio de la sustancia prohibida. En el sitio del crimen, familiares y vecinos encendieron velas en señal de iluminar su camino de regreso al Creador, pero todos guardaron silencio asegurando sentir temor ante la ola de violencia criminal que atraviesa la perla del Pacífico. Mientras esto ocurría al norte, en el Guasmo Sur, cooperativa Julio Potes, se reportó el crimen de Justin, joven de 19 años. En este caso, la víctima también se estaría dedicando a la venta de droga. Su asesino llegó en una moto y tras discutir acaloradamente sacó un arma de fuego con la cual disparó en repetidas ocasiones en contra de su víctima. Informó José Morales. Una bebé que había sido extraída del vientre de su madre por desconocidos fue hallada en una casa en el cantón Durán, provincia del Guayas, donde una mujer la mantenía escondida. El repudiable hecho ocurrió el pasado 15 de abril. Así se dio la intervención de agentes de la DINASED de la Policía Nacional junto a elementos de la Fiscalía tras una extensa tarea de investigación. Llegaron a una cooperativa en Durán donde en una vivienda localizaron a esta bebé de tan solo 2 meses a quien sacaron del vientre de su madre sin consentimiento. Por cuanto la denunciante, la abuela materna, señala que a su hija que está embarazada, una señora se la llevó de su casa de Paraíso de la Flor en Guayaquil y la hizo dar a luz en una casa con una partera. El 24 de marzo del presente año se reportó a la señora que tiene un porcentaje de discapacidad intelectual como desaparecida y el 15 de abril la encontraron desconcertada en la terminal terrestre de Guayaquil. Y de ahí la niña estaba totalmente, se desconocía el paradero y su localización. Las investigaciones de la policía de la DINASED junto con la Fiscalía se pudo establecer quién era la persona que se había llevado a la madre cuando todavía estaba en estado de gestación. La mujer que tenía a la niña fue detenida en el allanamiento. Ya rindió sus primeras versiones y se busca esclarecer si otros ciudadanos que serían vecinos de la madre afectada estarían involucrados en este delito. Recuperar a la menor, que obviamente va a ser sometida a exámenes médicos, luego el examen de ADN para poder luego entregar a la persona que realmente debe estar. Informó Adriana Peralta. Decomisan cerca de 1 tonelada de marihuana durante un operativo ejecutado en el cantón Arenillas, provincia de El Oro. 2 personas fueron detenidas para investigaciones. Enterrados en los patios de una vivienda ubicada en la parroquia Chacras del cantón Arenillas, agentes de la unidad antidrogas hallaron 18 sacos de yute, que al abrirlos fueron descubiertos 734 bloques tipo ladrillos. Esta organización había buscado como centro de acopio un lugar cercano a la frontera. Precisamente con tareas de gestión investigativa se logra determinar que había esta sustancia tipo marihuana, estaba enterrada.
La sustancia verdosa dio positivo para marihuana con un peso aproximado de 730 kilos. En la incursión fueron detenidos 2 ciudadanos quienes se hallaban en el interior de la vivienda. Aparentemente, de acuerdo a las tareas de gestión investigativa, se encontraban justamente en el inmueble. Eso ya se determinará en las investigaciones, la participación de ellos como en el papel que hayan estado jugando dentro de la organización. Según el jefe de la unidad antinarcóticos, el sitio estaba siendo utilizado como centro de acopio y se presume que por la cercanía a la frontera con el vecino país de Perú, el cargamento iba a ser sacado por pasos ilegales existentes en el sitio. Son uno de las vías de transporte prácticamente de la marihuana hacia el sur, hacia Chile, que se están localizando y se están identificando en la línea de frontera. El alcaloide tenía un logotipo de forma de escorpión que al parecer identificaba a la organización delictiva a quien estaba dirigida. En la audiencia de calificación de flagrancia, el juez dictaminó prisión preventiva para los sujetos, mientras la droga quedó bajo cadena de custodia en la unidad policial, informó Richard Ceballos. Y un adolescente de 16 años de edad fue víctima de agresión sexual en la parroquia Loac, en el cantón Mejía, en Pichincha. La menor habría estado bajo efectos del alcohol y los presuntos responsables fueron detenidos y cuentan ahora con prisión preventiva. A la menor de 16 años de edad, su hermana la buscaba y la encontró no en las mejores condiciones. Llegó hasta un departamento en el sector de Aloa. La chica estaba dormida, fuera de sus sentidos y completamente desnuda. Indicadores que algo pasó entre las paredes y no precisamente algo bueno. En estado de embriaguez, totalmente desnuda. Realizamos la valoración médica del adolescente, en la cual da positivo para violación. La chica horas atrás habría llegado hasta el departamento con 2 hombres puertas adentro, como que buscaron divertirse e ingirieron bebidas alcohólicas. Al calor de los tragos, la adolescente supuestamente fue abusada sexualmente. Los 2 amigos de la menor están como los principales sospechosos. Se sospecha de que ellos le inducieron, eso también es otro tipo de delito, ellos le inducieron a una menor de edad a ingerir bebidas alcohólicas. Los exámenes médicos determinaron que sí hubo penetración. Lo que está por determinarse si los responsables son los 2 amigos con quienes ingresó al departamento. Por tratarse de una menor de edad, la figura penal habla de violación. La violación está tipificada en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal. Su pena es de 19 a 22 años de cárcel. Se encontró lo que es bebidas alcohólicas, igual las prendas de la menor en el suelo. Pero los presuntos responsables se enfrentan a una situación legal algo más compleja. La chica pertenece a una comunidad indígena y tiene un tratamiento especial. Adolescente es de atención prioritaria, ya que es de nacionalidad shuar. A los 2 amigos del juez penal les dictó prisión preventiva por 30 días, tiempo que durará la instrucción fiscal. De ser encontrados responsables del delito de violación, pasarán largos años en la cárcel. En Quito informó Iván Casamen. Un ciudadano de nacionalidad rumana fue extraditado desde Perú. El hombre era requerido por la justicia por el presunto delito de asesinato. Este sospechoso habría acabado con la vida de 2 niños en Ambato a finales del año 2019. Es el momento en el que el ciudadano rumano llega a Ecuador tras haber huido de la justicia. Y es que era requerido por el delito de asesinato. Todo ocurrió en diciembre del 2019, cuando el hombre al parecer puso fin a la vida de 2 menores de edad en Ambato de 10 y 15 años. Posterior del levantamiento de información preliminar, se tuvo conocimiento que los 2 menores quedaron al interior de un inmueble en vista de que sus padres en horas de la mañana habían salido a hacer sus gestiones profesionales a la ciudad de Ibarra. Los niños quedaron en casa y sus padres por temas laborales viajaron sin imaginar que al regresar los encontrarían sin vida, producto de las heridas con arma blanca y golpes que el hombre les habría propinado. Pues el único que sabía de la ausencia de los padres, aparentemente, era el hoy detenido. El mismo que había sido contratado específicamente por los padres de los 2 fallecidos para que haga actividades de adesentamiento interno, tanto de pintura como de colocación de baldosas en el inmueble. La policía señala que la presunta motivación sería por el delito de robo, pero el sospechoso huyó. Se emitió entonces la alerta de difusión roja para su localización y captura. Finalmente, la Interpol dio con él. Creyó que para siempre huiría de la justicia. El ciudadano presunto autor de este hecho violento se encontraba en el país de Perú.
nosotros realizamos por intermedio de la notificación roja las acciones para poder irle a traer de Perú mediante la extradición. Y es que el trabajo coordinado entre la DINASED e Interpol de Ecuador permitió la colaboración de la Embajada y de Interpol de Perú, siendo detenido el sospechoso en la Embajada de Rumania el 26 de agosto del 2020, cuando estaba solicitando la obtención del pasaporte, pues encuentra órdenes de las autoridades competentes y deberá responder por el atroz crimen que dejó sin vida a 2 niños. Informó Marilyn Jaramillo. 33 planteles educativos están habilitados para recibir a los alumnos desde este lunes 7 de junio de regreso a clases presenciales. Las autoridades de educación recalcan que estas instituciones no deben cobrar por uniformes ni valores extras. Que se trataría de un retorno progresivo a clases, es lo que informaron autoridades de Guayaquil respecto a lo expuesto por el gobierno. La alcaldesa del puerto principal daba detalles de cómo se daría este regreso de los estudiantes a las aulas. Serán alrededor de 3.000 niños y jóvenes que regresen a clases con todas las medidas de bioseguridad en la ciudad de Guayaquil a partir de la próxima semana. Alan Acay, director de gestión de riesgo del municipio de Guayaquil, nos contaba que son 43 los planteles que estarían habilitados para este día lunes 7 de junio, fecha a la cual se tiene previsto se reactive de forma voluntaria para los padres la educación en el país. Estamos promoviendo, por ejemplo, que se mejore la parte de ventilación natural de las áreas y que muchas de las actividades las puedan hacer fuera de las aulas, sino en áreas abiertas. Frente a esto, los padres de familia también tienen opiniones divididas, pues aparte del temor por el COVID-19, los distintos gastos en educación también son motivo de preocupación. ¿Usted sí enviaría a sus hijos a clase? Bueno, estamos en duda también si enviarlos o no. Porque mire la pandemia que estamos ahorita, las escuelas no están todavía arregladas, no hay nada todavía eso, entonces es un peligro para mandar a nuestros hijos. Pero ante todo esto, la ministra de Educación, María Brown, también se expresaba. En este retorno a la semipresencialidad, las instituciones educativas no podrán obligar el uso de uniformes ni pedir a las familias que adquieran textos escolares o materiales didácticos adicionales a los ya solicitados para las modalidades de educación no presencial. Informó Julio César Saona. Y los buses de transporte urbano de Guayaquil volvieron a laborar a jornada completa. La paralización parcial del transporte público se suspendió luego de que se iniciaran diálogos entre la dirigencia de ese gremio y el gobierno central. El servicio retornó a jornada completa. Para los usuarios esto ya se pedía a gritos porque en muchos casos ya no había de dónde sacar para pagar por otras alternativas de transporte a precios más elevados. Ay, sí, buenísimo. Es más facilidad para uno movilizarse. Sí, afecta demasiado, ya que por la mayoría de la gente ganamos el sueldo básico. Siempre, cada alza de pasaje quieren mejorar. Mejoran por 2 meses. Luego de 13 días de paro parcial, los transportistas urbanos levantaron la medida y retornaron. Según Cristian Sarmiento, presidente de la Federación de Transportistas a nivel de Guayas, esto se da gracias a los diálogos alcanzados con el gobierno central, conversaciones en las cuales se trataron temas como el alza de combustibles. Que no se incremente el costo del combustible durante este mes, el próximo mes y los meses que sean necesarios, hasta que se elabore un reglamento que focalice el combustible. Sarmiento señala que no se impondrá un pasaje más elevado y se buscará modificar la operación que les permita obtener menos pérdidas en jornada completa. Saber con cuántos vehículos estamos contando actualmente y al mismo tiempo saber con cuántos vehículos tendríamos que contar para dar la jornada completa. De su parte, el concejal de Guayaquil, José Flores Sánchez, señaló que a pesar del levantamiento de esta medida, él continuará con la denuncia que planteó en días pasados en contra de la Federación de Transportistas Urbanos, diligencia que se encuentra en etapa de indagación previa y que se basa en la prohibición de la paralización del servicio público establecido en la Constitución de la República. En concordancia con esto, el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal COIP sanciona con una pena privativa de libertad de 1 o 3 años a aquella persona que cometa ese delito. Informó José Morales.
Y los propietarios de locales comerciales dedicados a la venta de comida que funcionan en el cantón Daule, en la provincia de Guayas, a poco se van reactivando. Carlos Julio Gurumendi visitó esa zona y nos cuenta que muchos se han reinventado para poder captar más clientes. Aquí un informe. Llevan 3 meses atendiendo en este pequeño negocio ubicado en el malecón del cantón arrocero de la provincia de Guayas, Daule. Ella junto a su esposo en el 2020 se decidieron a vender comida desde su domicilio. Han pasado por duros momentos. Su esposo se contagió del COVID-19, pero gracias a Dios se recuperó. Iniciamos el 26 de noviembre. De principio sí, porque tuvimos que cerrar en casa. No sabíamos ni cómo hacer, de ahí 18 días estuvimos cerrados. Él fue el que se motivó él mismo para empezar a ofrecer comidas a domicilio. Y desde este local atienden a su clientela de lunes a domingo, ofreciendo piqueos para los turistas que acuden día a día al malecón regenerado de Daule. Hemos invertido para igual llamar la atención de los clientes, sobre todas las cosas, fortalecer la economía en el hogar y no bajar la afluencia de clientes que nosotros tenemos, o sea, no perder a los clientes. A pocos metros encontramos El Quique, un restaurante que lleva 11 años funcionando, pero en plena pandemia su propietario Manuel Tomalá tuvo que cerrar las puertas y hace 5 meses atrás volvió a laborar. Tuvimos que cerrar lamentablemente y hace 5 meses recién tuvimos la oportunidad de reactivarnos otra vez. Tuvimos que, bueno, al menos por mi parte tuve que hacer una pequeña decoración para que las personas vean llamativo el local. Tuve que contratar nuevo personal porque unos se enfermaron, otros no quisieron seguir trabajando por el miedo. Reinventó el menú, bajó los costos y sobre todo se arriesgó a dar plazas de trabajo a otras personas. Poco a poco nos fuimos parando en la economía. Daule se mantiene en turismo, en la mañana lo que es desayunos, bolones, tigrillos, mediodía almuerzos y en la noche platos a la carta, todo lo que es moros, asados, piqueos. Y en el ala sur del malecón de Daule encontramos a Camilo Chores, quien es administrador de este retrobar, un sitio para disfrutar de la música y del río Daule. Todo el malecón en realidad no había locales y estos locales en realidad salieron de la nada. Fue una idea del alcalde de poner restaurantes, de activar un poco la parte económica del turismo. Hoy cuentan con semáforo verde para atender al público, acatándose así a las resoluciones adoptadas por las autoridades cantonales. Nos cuenta que el propietario del local tuvo que contratar personal, el mismo que fue capacitado, para atender al público. Aquí estamos alrededor de unas 12 personas en rotativos, así unos vienen, hay personas que vienen de lunes a miércoles, otros vienen más días, otros menos días. Yo he trabajado en hoteles 5 estrellas, entonces me vine para acá y lo vi como una oportunidad para demostrar un poco la cultura gastronómica que tiene Daule. Son negocios cuyos dueños tienen una sola meta: reactivarse ante la dura situación que vivimos. Informó Carlos Julio Gurumendi. Gracias por continuar en nuestra sintonía y les contamos que después del anuncio del Ministerio de Turismo en eliminar las pruebas PCR como requisito de ingreso al país, médicos advierten que estas medidas pueden ser contraproducentes en el combate a la pandemia. Como una encrucijada riesgosa, califican expertos epidemiólogos a la decisión presentada por el Ministerio de Turismo en cuanto a la eliminación de pruebas PCR para ingresar al Ecuador. Anuncio que lo hizo Niels Olsen, representante de esta cartera de Estado. A partir de ahora vamos a eliminar el requerimiento obligatorio de la prueba PCR para los pasajeros nacionales e internacionales que tienen el certificado de vacunación. Sin este requisito, los viajeros que decidan llegar al país únicamente deberán presentar su certificado de inmunización, que a criterio del PhD Enrique Terán, esta medida no sería efectiva ante el control de contagios. Como turista, por ejemplo, si es que quiero viajar a Estados Unidos, es indispensable que viaje con una prueba PCR negativa. Simplemente no me dejan abordar si es que no tengo. Entonces yo puedo decir, es que me cuesta, es que ¿por qué no quiero hacerme? Y la respuesta es sencilla, entonces no viaje. En 2020, desde la cartera de turismo se reportó una caída histórica de ingresos. Aseguran que la reactivación económica es urgente para el sector.
2.500 millones de dólares desde que inició la pandemia. Estábamos en 1.600 millones en el mes de agosto y ahora 2.500. ¿Se ha recuperado? No se ha recuperado. El sector hotelero, uno de los más golpeados en esta crisis, indicó que a escala nacional únicamente alcanzaron un 5% de ocupación, principalmente por las medidas de restricción impuestas en los últimos meses. Decisiones que, a decir de los expertos, deben ser equilibradas. En el caso de Ecuador, es un poco ilógico que nosotros seamos los que flexibilicemos las condiciones en aras de acarrear más turistas, cuando todo lo contrario. Cuando yo como turista veo que voy a viajar a un país que tiene bajas condiciones de seguridad, pensaría 2 veces si me conviene o no me conviene hacerlo. Con la mirada puesta en un ágil proceso de vacunación, el sector turístico adelantó que presentará en las próximas semanas innovadores planes piloto que involucren a la población inmunizada, informó Caterine Aguirre. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la prisión preventiva contra el defensor del pueblo, Freddy Carrión, por lo que el funcionario público no podrá defenderse en libertad del supuesto delito de abuso sexual del cual fue acusado. Hasta el momento, Carrión guarda prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito desde el pasado 17 de mayo, tras el incidente que involucró al exministro de Salud, Mauro Falconi. Dictan prisión preventiva para 3 de los procesados durante la audiencia de formulación de cargos por presunto peculado en la compra de insumos y prótesis para el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en Guayaquil. Los otros 3 acusados en este caso recibieron medidas sustitutivas. Dentro del proceso penal contra 6 personas por su presunta participación en el delito de peculado, por la adquisición irregular de insumos médicos y prótesis para traumatología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES, se desarrolló la audiencia de formulación de cargos, en la que el fiscal César Suárez solicitó la prisión preventiva para todos los detenidos. El señor juez no acogió el pedido y acogió parcialmente, dictando esta medida para 3 personas y las otras 3 le benefició con medidas no restrictivas de libertad. Suárez basó su acusación en el informe de la Contraloría General del Estado, entre otros elementos de convicción, por un contrato valorado en $1.082.807, suscrito en el 2019. Cuyos auditores determinan un perjuicio al Estado de $455.000, pero Fiscalía en la pericia que dispone en la práctica de un perito contable, él determina que el monto es más. Este monto ascendería a $500.000. Al concluir la audiencia de formulación de cargos, el juez de garantías penales dictó prisión preventiva para Julia Catherine, MP, y Carlos Arturo, BF, representantes legales de la empresa proveedora, y contra Cristian LK, bodeguero del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Mientras que a César Emilio BB y Angélica Andrea RJ, ambos integrantes de la Comisión Técnica de esta Casa de Salud, se les impuso la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la Fiscalía. Finalmente, a Susana Sumoy ED, quien era gerente general del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en ese entonces, le dieron arresto domiciliario. Esto basado en un certificado que presentó que la misma habría sido operada en el año 2020 del corazón y adicionalmente otras enfermedades preexistentes que actualmente presenta. Por su parte, el defensor de los aprehendidos indicó que la decisión del magistrado no los declara culpables. Se mantiene el principio de inocencia constitucionalmente y se presentará las pruebas de descargos. Será el tribunal el que ratifique el estado de inocencia o sentencia a las personas que crea responsables del delito. Ahora, Fiscalía tiene 90 días de instrucción, tiempo en el que deberá reunir elementos de convicción en relación al caso, informó Maite Morán. 22:43 y al regresar de esta pausa comercial, mucha atención a las siguientes imágenes porque manada de elefantes irrumpen en varias ciudades de China. Los detalles al volver. Temas nacionales, velar por la puesta en marcha del plan de vacunación planteado por el gobierno será uno de los principales objetivos que el presidente de la República, Guillermo Lasso, destinó a los 22 gobernadores de las distintas provincias y al delegado del gobierno en el Consejo de Galápagos.
Las selfies no podían faltar en este día tan importante para los nuevos gobernadores designados por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Y es que para algunos de ellos era su primera vez en el Palacio Presidencial y su emoción por el nombramiento recibido era evidente. Lasso enfatizó que sus delegados atenderán las necesidades y requerimientos de la ciudadanía en cada una de sus provincias. Este es el equipo que va a trabajar con una directriz muy clara: promover el Ecuador del encuentro con un objetivo: atender las necesidades de los ciudadanos en cada una de las provincias. Destacaron que el principal encargo que el primer mandatario les designó fue velar por el desarrollo del plan de vacunación y así encaminar una reactivación económica de todos los sectores. Queremos salvar la mayor número de vidas de los conciudadanos en cada uno de nuestras provincias, por supuesto. También hicieron un llamado a los gobiernos autónomos descentralizados para trabajar en conjunto por las necesidades de las localidades. Ya necesitamos dejar las camisetas, los partidos a un lado. Es muy necesario poder reunirse con todas las autoridades y poder gestionar, poder llegar a acuerdos que en realidad beneficien y proyectos, sobre todo, que se cristalicen en nuestra provincia. A su vez, explicaron que realizarán un análisis de la situación de cada una de sus provincias para informar al presidente y canalizar las necesidades de estas. Nosotros vamos a iniciar ya con un diagnóstico de necesidades en la provincia y luego de eso ya en los 3 primeros meses poderle entregar. Fueron 22 gobernadores y un delegado del gobierno en el Consejo de Galápagos los que desde este 6 de junio entrarán en funciones y representarán al presidente en territorio, informó Mauricio Sánchez. Y la ministra de Salud, Jimena Garzón, compareció ante la Asamblea Nacional y la funcionaria dio detalles del plan de vacunación que ejecuta el gobierno. Se trató de su primera comparecencia ante la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional. La titular del ramo, Jimena Garzón, explicó sobre el plan de vacunación del nuevo gobierno y fue enfática. Nuestra filosofía de no saltarse la fila es una decisión técnico-médica, es una decisión epidemiológica, no es política. Así es, no habrá privilegios y como todo está en marcha, existen 375 puntos fijos de inoculación con 950 brigadas y cada una de ellas puede vacunar hasta 100 personas por día. ¿Cuántos ecuatorianos se han vacunado hasta el momento? 50.000 personas que se ha vacunado a nivel país. Por día. Señaló que para cumplir con el objetivo del gobierno harán barridos los fines de semana. Eso para que ningún ecuatoriano quede sin su vacunación. La ministra explicó que en los primeros 8 días hasta este 2 de junio son 348.104 dosis inoculadas y enfatizó sobre cuántas dosis hay disponibles. Total de 780.587 dosis disponibles. Ahora que se espera la llegada de más de 2 millones de dosis este mes de junio, lo que prevé el Estado es inocular a 9 millones de ecuatorianos en los 100 primeros días. Así alcanzar una cobertura del 71.7% de la población, logrando lo que se llama una inmunidad de rebaño. Pero tras al menos 40 minutos de comparecencia, Garzón abandonó su intervención, lo que generó reclamos de los legisladores. Y yo, como representante de los pueblos y nacionalidades, necesito la información estadística que cuántos compañeros de las nacionalidades se están beneficiando de las vacunas hasta la presente fecha. La gente afuera en las calles quiere saber cómo, cuándo y dónde se van a vacunar. Hoy día era el momento ideal que la señora ministra dé esas respuestas. Más tarde mantuvo un conversatorio en el que confirmó que no existen suficientes pruebas diagnósticas de COVID-19. Pero nosotros hemos empezado el proceso de adquisición de 200.000 pruebas de PCR que van a venir en los próximos días. Informó Marilyn Jaramillo. Finalizamos la emisión estelar. Un fuerte abrazo. Hasta mañana, que pasen bien.